Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la resiliencia en tiempos de incertidumbre. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie pues es un secreto todo lo que estamos pasando, ¿no? Sin embargo, tenemos que conocer, ¿no? Y reconocer también que hay ciertas habilidades que diferencian, ¿no? A las personas dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito corporativo también, ¿no? Hoy la capacidad más solicitada es la resiliencia, ¿no? Y en ese sentido se pone mucho foco, por ejemplo, en los líderes, ¿no? Los líderes que son cada vez más resilientes, ¿no? Que son capaces de conducir, pues, a un grupo humano, ¿no? Si de por sí ya una persona, de forma individual, necesita, pues, de esta habilidad para poder superar los obstáculos, imaginémonos eso trasladado, ¿no? A un ámbito organizacional. Entonces tenemos que la resiliencia es esa capacidad, ¿no? De hacer frente a las adversidades de la vida, como las que hoy estamos atravesando, ¿no? Claramente con esta pandemia. Transformar el dolor en fuerza motora, ¿no? Cuando pasamos por estas etapas de crisis, ¿no? Y de forma muy acentuada justamente por esta pandemia, ¿no? En las que muchas personas han perdido sus negocios, sus ahorros, sus inversiones, sus trabajos, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido dos caminos, ¿no? O salir adelante a pesar de la adversidad, levantarse a pesar del golpe tan duro y el impacto tan negativo que ha significado esta coyuntura actual, o dejarnos caer, ¿no? O seguir en el suelo, ¿no? Lo que criollamente dejarse morir en el intento, ¿no? Sin embargo, pues este concepto de resiliencia nos llama a transformar el dolor en una fuerza que nos impulse más bien a salir adelante, ¿no? Y que lejos de seguir de repente en el suelo, ¿no? Más bien nos fortalezca y salgamos airosos de esta situación tan difícil por la que todos hemos atravesado, ¿no? Incluso empresas tan grandes, ¿no? Como transnacionales, por ejemplo, Latam, ¿no? Todos diríamos, pero si tiene una flota inmensa de aviones, ¿no? Sus operaciones pues es a nivel mundial, sin embargo, en algún momento se tuvo que declarar en quiebra, ¿no? Justamente por la paralización de labores. Entonces, la resiliencia nos lleva a eso, ¿no? A transformar más bien ese dolor en la fuerza impulsora, ¿no? En esa forma de salir fortalecido de toda esta situación. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Hay muchas personas, ¿no? Que toman esta coyuntura como excusa a muchas cosas, ¿no? Sí, la pandemia me tumbó, la pandemia me hizo perder esto, la pandemia hizo lo otro, pero nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida, ¿no? En ese sentido, tenemos la opción, ¿no? Tenemos el poder de decisión de decir, o sigo estancado, o sigo para adelante, o empiezo desde cero, empiezo desde los escombros, pero finalmente empiezo, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Podemos decir que la resiliencia es una habilidad que puede ser desarrollada, puede también ser aprendida y puede ser mejorada, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Antes de la pandemia, posiblemente, pues todos, lógicamente, atravesamos por momentos difíciles, pero nada nos haría presagiar que el impacto iba a ser con consecuencias tan dolorosas, ¿no? Porque al margen del impacto económico también ha venido el impacto emocional, la pérdida, ¿no? De mucha gente que hemos conocido, ¿no? No hay nadie, ¿no? En el país que no conozca al menos a alguien que no se haya contagiado o que haya fallecido por esta enfermedad, ¿no? Entonces, en este punto, la resiliencia también se aprende y si ya la hemos tenido, también se mejora, ¿no? Es esa habilidad de recuperarse rápido, ¿no? Y seguir operando de manera positiva aún frente a las adversidades y a los obstáculos, ¿no? Es la habilidad para ponernos de pie y salir fortalecidos de la experiencia, ¿no? Decía un dicho por allí,
ningún mar en calma hizo experto a un marinero, ¿no? ¿Cómo cogemos nosotros la experiencia justamente frente a los obstáculos? Que de repente no tengan el impacto que hoy vivimos, sí, posiblemente hayamos tenido obstáculos no a la magnitud, ¿no? Por la que hoy atravesamos, pero finalmente los obstáculos son eso, ¿no? Eh, esa fuerza motora, ¿no? Para seguir adelante. ¿Por qué es importante la resiliencia en un líder, ¿no? ¿Por qué es tan demandada esta habilidad, ¿no? Nos permite lidiar, ¿no? De manera efectiva con el estrés y la incertidumbre, ¿no? Todos no tenemos la capacidad de lidiar con los obstáculos, incluso yéndonos al tema más cercano, que es esta pandemia, ¿no? Todos no hemos tenido, muchas personas empezaban pues a sentir ese nivel de ansiedad, este nivel de depresión, la incertidumbre podía más. Sabemos que muchas veces el miedo paraliza, ¿no? Y en ese sentido es justamente lo que hace la resiliencia en un líder, ¿no? Y la importancia, ojo que el líder en ese sentido no camina solo, el líder tiene un equipo de trabajo con quien caminar de la mano, ¿no? Tenemos también que es importante porque ayuda a recuperarse justamente del estrés físico y emocional. Muchas personas en aras del trabajo remoto, ¿no? Que vienen realizando, hoy ya se están viendo pues las consecuencias físicas, ¿no? Muchas personas están con contracturas musculares, están con problemas de columna, incluso con problemas de visión. Hemos llevado muchas horas frente a un computador, ¿no? Adicional al problema ya y el desgaste emocional que ha significado estar trabajando en incertidumbre. Muchas de las personas que hasta la fecha tienen la fortuna de trabajar, siempre también han estado con el miedo latente de que en cualquier momento les puedan decir que ya no van más en la organización, ¿no? Entonces, ha sido pues ese choque, ese impacto en estos dos ámbitos, ¿no? Entonces, la resiliencia justamente ayuda a eso, ¿no? A esa recuperación desde el ámbito físico, pero también emocional, ¿no? Ayuda también, ¿no? A absorber, ¿no? Absorber altos niveles de cambio y mantenerse efectivo, ¿no? Estos cambios tan bruscos, tan abruptos, el ser humano tiene esa capacidad de poder sobreponerse, pero va a haber y va a quedar pues esas secuelas, ¿no? Entonces, lo que hace la resiliencia es justamente ayudarnos, ¿no? A absorber, ¿no? Estos niveles tan abruptos que se han dado, ¿no? Tenemos también que la resiliencia ayuda justamente a ajustarse a las disrupciones de la vida. Eh, La vida, pues, no sería vida si no hubiera obstáculos, ¿no? Justamente los obstáculos están para formarnos, para darnos aquella experiencia y para poder subsanar errores, ¿no? Tenemos también, ¿no? Que es importante la resiliencia para poder mantener los altos niveles de productividad. Hay empresas que, si bien es cierto, se han visto afectadas, los colaboradores de forma personal también se han visto afectados, pues han seguido teniendo niveles de productividad. Y esto se da pues en base a qué tanto, ¿no? El líder dentro de la organización, qué tanto trabajo ha hecho, cómo es que ha trabajado con su equipo, ¿no? Bien. La clave para liderar en tiempos de incertidumbre y cambios en el mercado está en ser justamente ágiles y resilientes, ¿no? No solo para sobrevivir, sino también para adaptarse, pero de forma positiva, para superar la adversidad y seguir creciendo, ¿no? Un líder resiliente es aquel que puede decidir con emociones, ¿no? Es un líder empático también. Comprende las emociones de su equipo de trabajo y ayuda a transformar su entorno, ¿no? Aplica sus experiencias para construir equipos que sean fuertes y comprometidos, ¿no? Es un líder que sabe sobreponerse y domina su inteligencia emocional. El líder tiene un trabajo arduo, ¿no? En aras de poder llevar y sacar adelante una empresa, ¿no? Que también se cansa, claro que sí, que también se estresa, claro que sí. Sin embargo, ¿no?
Él tiene esa gran responsabilidad, no puede dejarse caer, y en este punto pues tiene que predominar la inteligencia emocional, ¿no? La resiliencia es la clave en los líderes de hoy, ¿no? Porque las organizaciones están en constante cambio, necesitan quien las dirija tenga esa capacidad de enfrentar justamente estos desafíos, ¿no? Y que conduzca grandes grupos a través de transiciones donde tengan como base el coraje y la entereza. La resiliencia trasciende incluso al mundo empresarial, ¿no? Es una capacidad que en realidad todos deberíamos tener, con la que todos deberíamos de contar y todos deberíamos de entrenar y aplicar, ¿no? En nuestra vida cotidiana. El que ya tiene esta práctica, en esta habilidad, pues posiblemente pueda salir más airoso o haya salido más airoso de esta grave crisis por la que venimos atravesando, ¿no? Podemos ser líderes resilientes incluso desde nuestras propias vidas, ¿no? Afrontando contratiempos con el objetivo de fortalecernos y también transformarnos, ¿no? En situaciones de crisis, los líderes resilientes ven las situaciones como oportunidades. No, no toda crisis es motivo de angustia, no toda crisis es motivo de dolor. Probablemente pues salgan nuevos negocios, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de enfrentar la vida, otro ángulo u otra óptica de cómo ver y reestructurar nuestras empresas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos que ver pues las situaciones como oportunidades, justamente para poder transformarnos y aprender de ellas, ¿no? Los líderes en este sentido han sido capaces de reconocer lo positivo de cada situación y conectarse con el agradecimiento y la confianza. Un empleado o un colaborador, ¿no? Que ve que su líder eh, contra todo pronóstico sigue sacando adelante la organización, aun cuando se encuentra límite posiblemente de la quiebra o del cierre, pero aún así sigue empujando el carro, va a tener pues ese agradecimiento de los colaboradores. Y ese colaborador va a estar tan agradecido, ¿no? Que va a formar parte, ¿no? De justamente ese empuje. Es decir, no va a ser un colaborador que va a mirar de lejos al líder cómo trabaja solo, cómo empuja solo el carro, ¿no? Sino que van a decir, si él me ayudó en este momento, yo se lo voy a retribuir, yo también voy a poner, y si en algún momento se requiere más de mi trabajo, pues lo voy a hacer con tal de sacar adelante esto, porque esta persona me sigue apoyando, como ya lo vamos a ver en los ejemplos que siguen. Por eso cuando se enfrentan a la adversidad, ¿no? En general, hablamos del líder y de las personas, se desarrollan justamente estas habilidades y crecen, ¿no? Como líder, ¿no? Cuando ves una situación difícil desde una perspectiva positiva, te sientes empoderado, ¿no? La actitud es totalmente distinta. Sientes confianza para emprender acciones que te ayuden justamente a superar estos obstáculos, ¿no? Los líderes que caen en el agotamiento pierden su capacidad para tomar buenas decisiones, para poder comunicarse asertivamente con el personal, para mantener incluso la concentración, ¿no? Y también claramente se afecta pues el desempeño, la productividad, la capacidad para liderar a su equipo en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, en este punto necesitamos que el rol de líder sea justamente seguir siendo productivo, ¿no? De líder, ¿qué se espera? Se espera respuestas, ¿no? Un líder no trabaja aislado, un líder no trabaja solo. Las decisiones que se puedan tomar tienen que ser ampliamente comunicadas al personal, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Esa es la manera de que también el colaborador forme parte de, se ponga la camiseta, ¿no? El líder actúa como ese soporte, ¿no? Para el resto de personal también. Durante esta crisis, ¿no? Es importante reconocer también el impacto que la incertidumbre está teniendo en las personas, ¿no? Que mueven la organización. En estos momentos, la inteligencia emocional es fundamental, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Dentro de todo lo que nace durante una crisis, los líderes resilientes justamente expresan empatía o deberían de expresar empatía y compasión por el lado humano. Recordemos que si bien yo tengo la batuta de la empresa, porque tengo que sacarla adelante,
Detrás mío hay ese factor humano que hoy tiene ese miedo, que hoy tiene esa incertidumbre para poder trabajar. La productividad en estos puntos se puede ver afectada. Los colaboradores tienen familia que tienen que alimentar. Entonces, el líder, en este sentido, tiene pues que abordar todo ese contexto. Sin embargo, este líder que hace uso de esta habilidad tan requerida hoy en día, ve pues en medio de toda dificultad hay una oportunidad. Como ya les mencionaba, no toda crisis representa algo negativo, más bien representa la posibilidad de mejorar, de reinventar, de reestructurar la organización. Frente a estos nuevos escenarios hay factores importantes, ¿no? En el ámbito pues de la resiliencia, como es justamente la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad pues para adoptar hoy en día nuevas funciones, ¿no? Probablemente antes de la pandemia desarrollábamos eh, de alguna manera, ¿no? Un trabajo y hoy haya pues tenido que migrarse a otra y lo vemos en entornos claros como por ejemplo es el trabajo remoto, ¿no? Antes desarrollábamos en ambientes físicos nuestro trabajo y hoy pues tenemos esa flexibilidad del lugar donde vamos a trabajar, la flexibilidad en el horario, ¿no? Entonces vemos pues que hay factores importantes, ¿no? Que tiene la resiliencia. El optimismo, el que es resiliente es también optimista, ¿no? O sea, quiere encontrar siempre esa parte positiva, porque también es o no ser positivo o serlo. El no ser positivo, ¿qué me va a implicar? El estanque, estancarme, el no avanzar, el no seguir, el no prosperar. Y la mente se cierra, ¿no? En cambio, el optimismo pues nos da también ese impulso, esas ganas de seguir mejorando a pesar de las circunstancias, ¿no? La intuición, ¿qué más podemos hacer? Recordemos que las empresas que han podido seguir también caminaban sobre lo que no conocían, ¿no? También empezaron desde los escombros, muchas de ellas, pero empezaron a caminar sobre lo que no conocían, porque no sabíamos cómo iban a seguir las políticas de gobierno, cómo iba a seguir el tema económico, que incluso llegamos a estar en negativo, no lo sabíamos, y aún así se levantaron, ¿no? Ha habido empresas que aún así han seguido, pues, operando, reinventándose, ¿no? La empatía. La empatía es otro factor importante dentro del ámbito de la resiliencia. Pensar también en la otra persona, ¿no? Si un colaborador me era muy productivo y ahora no lo es, probablemente pues el estrés haya repercutido más en esa persona, haya generado el impacto más negativo que en otras, ¿no? Y en aras de eso, muchas empresas, por ejemplo, han recurrido a servicios de personal de salud para poder tratar estos temas, ¿no? Desde el ámbito psicológico y desde el ámbito médico también. Tenemos la iniciativa, algo que nos dejan las crisis, ¿no? Algo que sobre el impacto que nos deja la crisis es que justamente la gente empieza pues a hacer volar sus ideas, ¿no? Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si implementamos lo de acá, y si mejoramos esto, todo, ¿no? Con el único objetivo de seguir operando en el mercado o de sacar a flote sus negocios. Importancia de desarrollar la resiliencia, ¿no? Permite sobreponerte, ¿no? Incrementa la autoconfianza, potencia habilidades que probablemente ni siquiera conocías o que no sabías que tenías y no las habías potenciado en gran medida, ¿no? Fortalece actitudes, ¿no? Hay claramente oportunidad de crecimiento, ¿no? Enfrentar los problemas, me permite ser positivo, pero también creativo. Hay muchas empresas, ¿no? Sobre todo las MIPES, ¿no? Las pequeñas, que si se dedicaban a una cosa, ahora se dedican a otra con tal de seguir operando. Por ejemplo, las MIPES o las pequeñas empresas que confeccionaban ropa, de repente polos, de repente, recuérdese que la pandemia empezó en marzo, todavía estábamos en verano, ¿no? Muchas empresas de repente fabricaban pues ropa de baño. ¿Y qué hicieron ni bien empezó la pandemia? Empezar a fabricar estos trajes transparentes, ¿no? Para justamente evitar pues que cuando salgamos, ¿no? Caigan estas gotas, ¿no? Estos trajes medios impermeables, ¿no? Entonces nos ayuda claramente en el tema de creatividad,
nos da este soporte de giro en 360 de la actividad empresarial. Mejorar la calidad de vida, ¿no? La resiliencia nos ayuda a eso, ¿no? A no decaernos, a no dejarnos, y el autocontrol, ¿no? Bien. En este punto es importante establecer metas, ¿no? Es lo más importante, después del impacto, después de lo negativo, después de la para, de este frenazo que hemos tenido. Está bien, ya lo pasamos, correcto, pero ¿qué más hago? ¿Cuál es mi meta? ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Entonces, el establecimiento de metas en ese sentido es vital justamente para saber cuánto hemos avanzado. Es importante medir, ¿no? En un mes yo quiero lograr esto y llegado el mes lo he logrado o no lo he logrado, o de repente no era, ¿no?, el tiempo que debí poner a esa meta, sino de repente debí poner más, o de repente no hice las actividades necesarias para lograr la meta. Entonces, en este punto es importante establecer esas metas. Las empresas lo hacen hoy en día. Recuérdese que el personal ya no se encuentra físicamente en las instalaciones, entonces tienen que trabajar por objetivos y por metas. ¿Cómo desarrollar tu resiliencia, no? Hay diversas formas de desarrollar la resiliencia, ¿no? Tenemos pues habilidades, como ya les dije, que tenemos y que de repente no las habíamos explotado. Tenemos habilidades que podemos desarrollarlas, que podemos aprenderlas, ¿no? Claramente en ese sentido también se establecen pues estrategias, ¿no? Una de las mejores estrategias es justamente afianzar estas relaciones sanas, ¿no? De ver la crisis como una oportunidad, ¿no? Que haya una aceptación al cambio. Muchas personas hasta la actualidad se aferran a lo que fue la vida anteriormente, no quieren aceptar la realidad, no quieren aceptar que hoy el uso de tecnologías es indispensable. Muchas personas no quieren hacer uso de la tecnología, quieren hacer sus trámites de forma presencial porque, entre comillas, eso les da mayor seguridad, ¿no? Entonces, en este punto, la resiliencia también nos lleva a adoptar ciertas estrategias para justamente desarrollar, ¿no?, este concepto, esta habilidad, la toma de decisiones, el autodescubrimiento. Probablemente hayamos sido capaces de desarrollar muchas cosas, pero no lo sabíamos sino hasta este momento, ¿no? Probablemente